KNX Days Colombia. Vamos a dar seguimiento con nuestra cuarta conferencia del día de hoy, KNX Sistemas BMS e Integración de Edificios, por parte de Juan Palomino, gerente general de Palomino Soluciones y Tecnología SAS. Bienvenido, Juan. Hola Verónica, muy buenas tardes a todos y bueno, pues para mí es un placer estar aquí de nuevo otra vez en el evento de KNX que realmente es bastante importante pues y reúne pues a muchos profesionales y digamos y unos ponentes que tienen bastante conocimiento en todo el tema de KNX. Muchas gracias a ti. Juan, un favor, si puedes compartir ya tu presentación porque estamos viendo tu pantalla. Ok, dame un segundito. Mientras les recuerdo que tienen dos botones de su lado derecho, chat y preguntas, en donde pueden consignar todas sus dudas, todos sus comentarios a la presentación de Juan. Y no olviden que terminando su presentación vamos a tener en la sesión 5 a las 2:15 de la tarde el panel de proyectos por parte de nuestros conferencistas. Ahí la Ya, vemos perfecto. perfecto. Listo, Juan. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que a mí me dejaron para el clímax de la sesión. Digamos que uno de los temas que más me ha gustado es todo el tema de la integración y todo el tema de los sistemas BMS en las edificaciones, porque es un mundo bastante amplio y bastante bonito poder ver cuando todos los edificios comienzan a funcionar como un sistema vivo y todos los sistemas pues comunicándose entre sí. Entonces, bueno, ya vamos ahí entrando en materia. Y bueno, eh, esta pregunta siempre es importante a la hora de hacer una implementación con un sistema BMS, siempre hacérnoslas, y es ¿por qué necesitamos sistemas de automatización en nuestros edificios? ¿Ya? Entonces, porque ya cada día más vamos viendo que nuestros clientes, las personas del día a día, están hablando mucho del tema de automatización de edificios, del tema de IoT, del tema de tecnología. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está encaminado a eso? O sea, ¿por qué cada vez más nos están pidiendo a los profesionales que nuestros edificios se vuelvan automatizados? Porque de pronto, si nos volvemos atrás, hace 5 o 10 años atrás, bueno, el tema de automatización era algo como un lujo, ¿no? Entonces, no, es que los edificios que tengan demasiado dinero es que van a automatizar o tienen esas automatizaciones, o en las reuniones de construcción sale por ahí ese tema de automatización. Pero vemos que hoy día a día no necesariamente los proyectos que tengan gran capital de inversión tienen sistemas de automatización. Entonces, ahí debe haber algo, ¿cierto? Y basados a esto, cuando enfrentamos esa gran pregunta, se nos convierten varios retos de qué tenemos que hacer. Listo, me piden automatización, pero cuando yo voy y miro un edificio y veo que un edificio o sea, todos los edificios son totalmente heterogéneos. Cada edificio es como una persona, es totalmente diferente, tiene sistemas diferentes, eh, trabaja de una manera diferente, alberga personas diferentes. Entonces, ¿cómo poder plantear algo que realmente pueda coexistir siendo tan diferente a esos? Debido a que pues, voy a tener diferentes tecnologías, diferentes sistemas informáticos y tecnológicos dentro del edificio. Podemos ver sistemas de videovigilancia, sistemas de detección de incendios, sistemas de extinción de incendios, sistemas de medición de energía, sistemas hidráulicos, sistemas de tratamiento de aguas.
Bueno, aquí muchísimos sistemas de audio y todo, pues básicamente todos son totalmente diferente y adicionalmente que son diferentes, nos encontramos que en solamente una sola tecnología vemos un mar de fabricantes, un mar de tecnologías que tienen sus propias estructuras y tienen sus propias formas de procesar, sus mismas diferentes formas de desarrollar control. ¿Ya? Entonces, eso a la vez, claro, o sea, se convierte como, hagan de cuenta, una olla muy grande y echar todo allí, una vasija muy grande y echar todo allí. Y si tú lo revuelves, dices, bueno, ¿cierto? ¿Cómo puedo colocar a todo esto a funcionar? ¿Ok? Pero al final de todo esto, el cliente o los clientes siempre están buscando algo. O sea, la automatización siempre va muy encaminado de algo. Y ese algo es cómo podemos siempre reducir los costos energéticos, cómo podemos reducir los costos energéticos, ¿cierto? Sin sacrificar lo que es confort y lo que es seguridad. ¿Ya? Entonces siempre vamos hacia siempre el cliente final. Muchas veces el cliente final quiere hacer automatización, pero bueno, si yo hago esta inversión, si yo automatizo, pues lo que yo quiero es que mi sistema energético cada vez, pues voy a pagar menos impuestos. Perdón, menos impuestos, no, voy a pagar menos los recibos públicos, debido a que lo estamos viendo por todos estos fenómenos climáticos, pues los costos energéticos, los costos de los servicios públicos cada vez son más altos, son más elevados, pero pues, y adicionalmente, pues las personas que visitan a los edificios, ¿cierto? Los clientes finales del edificio o de alguna edificación, pues cada vez son más exigentes. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor diversidad. Entonces yo tengo que coger y atraer también a todas estas personas a mis edificaciones para que pueda ser rentable y para que pueda ser eficiente. Y entonces ahí viene, no poder sacrificar ni el confort y sacrificar la seguridad, porque pues al final, si yo quiero tener ahorro energético, bueno, ¿qué es la mejor forma de ahorrar energía, por ejemplo, en iluminación? Es apagar toda la iluminación, ¿cierto? Pero bueno, pues no puedo apagar toda la iluminación porque entonces el espacio ya no tengo confort, no tengo visualización y bueno, pues si el tema de seguridad, si es en la noche, pues ahí voy a estar implicado. Entonces, al final, todos los sistemas de automatización que estamos siempre orientados en edificaciones siempre van a estar muy ligados al tema de ahorro energético, ¿cierto? Y si sacrificar confort y seguridad. Entonces ahí nos va a dar la siguiente fórmula, que el consumo básicamente está relacionado directamente proporcional con la demanda e inversamente proporcional con el rendimiento. ¿Qué significa? Que entonces cualquier sistema que yo ponga en mi edificación tiene que ser eficiente, ¿ya? El rendimiento tiene que ver con eficiencia. Entonces, adicionalmente todas estas, existen estándares y existen diferentes tipos de organizaciones mundiales en donde hoy por hoy se encaminan a que las edificaciones quieran ser catalogadas como sistemas sistemas ecológicos, sistemas verdes o como tal sistemas que tengan buena amigable con el medio ambiente o sistemas eficientes, ¿ya? Y entonces, hoy por hoy también hay ciertas edificaciones donde buscan digamos, este tipo de galardones o este tipo de certificaciones para poder decirle a las personas que cuando van a llegar a su edificio, el edificio fue construido basado a toda una serie de recomendaciones que básicamente eso es lo que nos dice, digamos, estos startups nos dan las recomendaciones de cómo tenemos que construir todos nuestros sistemas tecnológicos para poder catalogarnos con un tipo de certificación. ¿Ya? Existen otras certificaciones a nivel mundial, pero la certificación que más, digamos, que no nos compete a nosotros acá en Colombia y en Latinoamérica, están un poco más relacionadas
todo el tema de lead y todo el tema de Azure como tal. Entonces, estas organizaciones también van encaminadas a esta parte. Entonces, y dentro de esas normas internacionales de eficiencia energética, encontramos básicamente que no puede, o sea, no podemos o no puede haber un sistema eficiente si no tenemos implementado un BMS. ¿Okay? Entonces, para tener un máximo sistema o para llevar un sistema, mi sistema de automatización a su máxima expresión, ya para que converjan todos mis sistemas y para que ellos puedan sacar el máximo provecho, tengo que tener o tengo que implementar un sistema BMS. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene la gran pregunta o la gran respuesta, bueno, ¿para qué voy a utilizar un BMS? Entonces un BMS, básicamente yo lo voy a utilizar, es básicamente para sacar el máximo provecho en cuestiones de eficiencia energética que tenga implementado en mi edificación sin sacrificar lo que es confort y lo que es seguridad dentro de mi edificación. Entonces, claro, existen, como todo en el mercado, existen diferentes tipos de BMS. Entonces, dependiendo del tipo de BMS que ahorita lo vamos a ver, yo voy a poder alcanzar un mayor grado o menor grado de, digamos, de eficiencia energética dentro de mi edificación. Y también dependiendo cómo yo haga un buen diseño o cómo hago una buena planeación para mi diseño, para implementar todos los sistemas tecnológicos dentro de mi edificación. Entonces, por ejemplo, según KNX, cuando tú implementas un sistema de KNX con sistemas de BMS, digamos que lo que tú puedes alcanzar, digamos, en las diferentes tecnologías que se implementan, sería que tú en todo el tema de ventilación puedes tener ahorros hasta un 60% en el tema de ventilación, en el tema de iluminación, con control de iluminación puedes tener ahorros de hasta un 80%, puedes tener digamos, ahorros de un 50% cuando utilizas todo el tema de calefacción. ¿Qué significa eso? Que digamos que KNX va muy, 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 muy ligado con todos los sistemas BMS de hoy por hoy y ese ligado lo que hace también es potencializar básicamente mi sistema de automatización cuando yo hago una implementación con BMS. Entonces, teniendo este punto de partida de que necesitamos sí o sí BMS para poder tener o para poder sacar el mayor provecho de mis sistemas de automatización y para poder converger todos mis sistemas tecnológicos dentro de mi edificación, existe algo que para mí es súper importante y que siempre tenemos que tener en cuenta. Y todo es el tema de los protocolos. ¿Ya? ¿Qué es un protocolo? Sencillamente, un protocolo es un lenguaje de máquina. ¿Ya? Entonces yo siempre utilizo la misma analogía porque los protocolos básicamente yo lo puedo asemejar con los diferentes, como con los idiomas. ¿Ya? Entonces existen protocolos abiertos. ¿Y abiertos qué significa? Abierto significa que muchas personas de muchísimas partes del mundo pueden hablar ese protocolo. ¿Okay? Por ejemplo, digamos, el inglés. Entonces el inglés, ¿cierto? Es como si fuese un protocolo abierto y adicionalmente un estándar. ¿Por qué? Porque a pesar de que este idioma se desarrolló en Inglaterra, pues digamos que muchas personas ya lo consideran, ya lo hablan y entre comillas es cierto, es gratuito poder aprender a hablar inglés. Entonces hay muchas personas que pueden hablar inglés de diferentes partes del mundo. Los protocolos cerrados son esos protocolos o esos lenguajes que pertenecen básicamente a fabricantes como tal. Es como, por un ejemplo, con el tema de los idiomas, si hablamos, por ejemplo, en una región, digamos, de un país, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia,
una región, una parte de una etnia que hable solamente, una etnia indígena que hable solamente ese idioma. Entonces, pues, por más de que hable hacia otra persona que no la conoce, pues no se va a poder comunicar. Entonces, porque solo propiamente de esa parte local para ese protocolo. Entonces, los protocolos son así. Entonces, existen empresas que desarrollan protocolos, sus propios protocolos, ¿cierto? Que son cerrados, que solamente hablan con con equipos desarrollados de su propia empresa, que, ¿cierto? Que tengan esa comunicación. Y ya existen protocolos que básicamente a nivel de máquina son protocolos que hablan diferentes equipos de diferentes fabricantes. Significa que yo puedo coger en una misma aplicación y colocar dispositivos que hablen el mismo protocolo de diferentes empresas, de diferentes marcas como tal. ¿Okay? Y, y eso ya lo han visto ustedes acá alrededor del día. Esa es una de las ventajas y bondades que tiene KNX, ¿cierto? Porque KNX básicamente es un protocolo abierto y que ya es convertido en estándar. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes van a encontrar entonces en una solución. Entonces, en protocolos abiertos podemos encontrar y digamos, hay bastantes protocolos abiertos, pero hoy por hoy nos vamos a centrar solamente en el tema de edificaciones. Entonces, cuando hablamos de automatización, eh, tenemos que tener, digamos, dos tipos de líneas. Lo que es la automatización de procesos o automatización industrial, que esa no es nuestra área, ¿cierto? De estudio y no es nuestra área pues, que nos convergen. Y los que son protocolos para edificaciones. ¿Ya? Entonces, para edificaciones, los protocolos más conocidos o que se utilizan más en las edificaciones, hablamos de KNX, BACnet, DALI, OPC, Longworth y Modbus. Entonces, estos protocolos como tal tienen también su cierta aplicabilidad, ¿ya? Y también tiene también su penetrabilidad, ¿ya? ¿A qué me refiero? También, y a su uso. ¿A qué me refiero yo? Entonces, por ejemplo, si tomamos KNX, digamos que KNX para mí, y digamos que es como, ¿cierto? Como el protocolo que está arriba o que encamina, digamos, de todo el tema de la automatización de edificios, porque ese es el protocolo que muchas empresas los están utilizando en gran parte, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, Longworth, que por ser buen protocolo también, pues no hay muchas empresas que tampoco desarrollan soluciones. Entonces, esta diferenciación también de protocolos a la hora de usted desarrollar una aplicación en un edificio es muy importante, ¿ya? Porque no necesariamente ustedes pueden tener alguna solución local o sea, que sea fácil de tener para para un tipo de solución. Y eso es lo más importante cuando ustedes comiencen a hacer sus diseños de BMS con protocolos. Entonces, adicionalmente, estos protocolos se utilizan mucho, por lo menos lo que es KNX, se utiliza mucho como protocolo backbone. Backbone significa que sea un protocolo central, que es el protocolo que me va, digamos, es por donde yo voy a poder integrar diferentes tipos de soluciones o diferentes tipos de protocolo para poder integrar todas mis soluciones en una edificación. Por ejemplo, entonces digamos que los BMS por lo general casi que siempre traen son protocolos backbone. Pero entonces, si yo tengo un protocolo KNX como backbone, yo puedo utilizar, por ejemplo, el protocolo DALI para trabajar todo el tema de iluminación. O, por ejemplo, yo puedo utilizar un gateway, que un gateway básicamente es un dispositivo que me pasa de un protocolo a otro protocolo, por ejemplo, un protocolo propietario. Entonces, si yo necesito integrar, por ejemplo, una solución de un propietario dentro de mi sistema BMS. Entonces, también es bueno aquí para aclarar, los protocolos propietarios o los protocolos cerrados no significan que son protocolos malos, ¿no? Que es muy importante tener eso. O sea, bueno, en el mercado existen protocolos propietarios que son muy buenos y que hay empresas que utilizan sus protocolos y funcionan muy bien.
Lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer una selección de protocolos es mirar qué es lo que implica tener un protocolo cerrado y qué es lo que me implica tener un protocolo abierto. ¿Okay? Entonces, significa que si el cliente se quiere, o sea, no quiere que su solución dependa 100% del fabricante, hay que tener un protocolo abierto y preferiblemente KNX para sus mayores soluciones. De lo contrario, pues bueno, tienen que seguir siempre comprando equipos y productos sobre ese protocolo de ese fabricante en específico para seguir funcionando en su solución. Ya, esa es como una de las grandes diferenciaciones. Entonces, de allí pasamos digamos, a mirar cómo podemos comenzar a desarrollar soluciones con todo lo que les dije de toda la diversidad. Entonces, cuando uno va a comenzar a hacer un diseño, a hacer un desarrollo con un BMS, cuando los edificios son muy heterogéneos, uno siempre tiene que partir de esto que es el nivel, la pirámide de automatización. La pirámide de automatización nos da como la guía de cómo podemos desarrollarla. Y la forma más fácil es poder desarrollarla siempre desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo. El nivel de gestión es donde me permite yo desarrollar y saber qué es lo que quiero tener en mi edificación. Ya, o sea, cuáles son los datos, cuáles son los datos, cuál es el sistema de automatización, el sistema de monitoreo, las visualizaciones, qué es lo que mi cliente final quiere para el momento y querría hacia un futuro. ¿Ya? Entonces, con esa primicia, entonces yo comienzo a definir, bueno, listo, qué BMS, ¿cierto? De qué fabricante se me puede acercar a lo que quiere mi cliente, ¿ya? O a lo que quiere mi edificación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a encontrar muchos BMS dentro del mercado que pueden cumplir con ciertas restricciones. Y entonces, dependiendo de esas restricciones, ustedes tienen que evaluar si ese BMS sirve o no sirve. Después de que yo pueda definir qué es lo que quiere mi cliente, ahí yo ya bajo a nivel de automatización. Entonces, en el nivel de automatización, yo comienzo a definir mis sistemas y qué sistemas yo voy a implementar con qué tipo de protocolo. Me explico. Por ejemplo, nosotros, digamos, aquí en Latinoamérica, en Colombia, todo el tema a pesar de que KNX tenga, digamos, sistemas de medición de energía, el protocolo que nosotros encontramos nativamente o que está muy utilizado en sistemas energéticos es el Modbus. Entonces íbamos a tener una variedad de medidores, digamos, con protocolo Modbus, medidores, hablo de medidores, subestaciones, eh, analizadores de redes, bueno, en protocolo Modbus, que realmente que si uno comienza a evaluar todo sistema calidad-precio, pues pueden ser un poco más económicos que de pronto con otro protocolo. Entonces yo puedo ahí ya comenzar a definir, vengo, listo, para todo mi sistema de medida, para todo mi sistema de metering, yo voy a utilizar, por ejemplo, protocolo Modbus, puede ser Modbus nivel de campo, Modbus RTU, ¿cierto? Y que ya puedo utilizar un gateway o puedo utilizar una pasarela que ese protocolo Modbus me lo convierta, ya dependiendo cómo haga mi diseño, me lo convierta directamente, por ejemplo, a KNX. ¿Ok? Entonces yo ya tengo un protocolo a nivel de campo que es Modbus RTU porque mis equipos realmente los puedo conseguir mucho más fácil y puedo tener un margen de fabricantes muy fácil allí y ya a nivel de conversión de protocolo utilizo un Modbus, un gateway de KNX a Modbus RTU, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema de climatización. Entonces, en KNX tenemos sistemas de climatización, ¿cierto? Digamos que en Colombia, de pronto para grandes edificaciones, no se utiliza mucho la climatización bajo protocolo Modbus, bajo KNX, en muchas soluciones, pero
lo que yo puedo tener es que yo puedo tener todo mi sistema de climatización, ¿cierto? Con protocolo BACnet, pero entonces yo ya sé que en BACnet todos mis equipos que van a tener, entonces necesitan BACnet. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, entonces ahí voy para iluminación, entonces voy a utilizar DALI para mi sistema de iluminación, pero con mis gateway que me lo hacen, por ejemplo, a protocolo KNX. Todo lo que son, por ejemplo, todo mi sistema de persianas, los voy a utilizar en KNX y que me las suban a KNX a KNX como tal. Entonces miren que yo, sistema por sistema que vaya manejando, yo voy definiendo el protocolo más adecuado, mis gateways más adecuados para comenzar a hacer mi diseño a partir de mi nivel de gestión. Y ya, por último, yo ya me voy a nivel de campo y ya en nivel de campo básicamente yo tengo que encontrar fabricantes y dispositivos, que en nivel de campo es donde encuentro todas mis series de dispositivos en donde deben de cumplir todos mis requerimientos. ¿Para qué? Para que al final yo pueda coger todo mi sistema y lo pueda integrar, lo pueda llevar a mi nivel de gestión. ¿Ok? Entonces esa es la forma de yo poder ir desarrollando mis sistemas paso a paso. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante y es, por ejemplo, en muchas soluciones que he visto, en algunas soluciones que he visto en edificios, es que cuando uno tiene un ordenamiento de estos diseños, uno, por ejemplo, comienza con los fabricantes. No, es que el fabricante X me trajo un equipo que está súper bien, funciona muy bien, y comienzan a comprar soluciones o comienzan a comprar equipos o a hacer contratos con equipos y se olvidan de la primera de automatización, se olvidan del nivel de gestión y cuando menos piensa, ok, ven, listo, pero es que este equipo necesito que se pueda integrar a mi sistema. No, mira, qué pena, no, ese equipo que me compraste no se puede integrar. ¿Cómo así? No, sí, es que no se puede integrar. Entonces, he visto muchas soluciones de muchas edificaciones partidas que integran ciertas cosas y otras cosas no les integran porque no se puede automatizar. Y créanme que eso es casi que día a día que se encuentran muchas edificaciones por eso. Entonces es súper importante no cometer ese error en la obra, cuando uno está gestionando y cuando está dirigiendo unas obras y más que todo cuando está teniendo este tipo de edificaciones y diseños para la integración y la automatización con sistemas BMS en sus edificaciones. Entonces, hay algo que es importante, ¿cierto? Ya sabemos cómo puede hacer esa definición. Cuando yo ya defina qué es lo que tengo, cuáles son mis sistemas tecnológicos, cuáles son los protocolos que tengo que hacer, entonces yo lo otro que tengo que mirar es qué, los protocolos nativos de los BMS. Básicamente, ¿qué es un protocolo nativo de un BMS? Son los protocolos que tiene mi BMS y que ya vienen así sin necesidad de adquirir compras adicionales. ¿Qué significa esto? Ustedes, por ejemplo, pueden con el protocolo, hay protocolos X que dicen, no, el protocolo X viene con protocolo nativo KNX, ¿cierto? Ok, perfecto, entonces, y ya, lo compramos. Ay, pero es que yo también, yo definí que el aire acondicionado iba a ir por BACnet. Ok, perfecto, ven, si hago esto y el protocolo no es nativo, listo, para que se vuelva nativo tienes que hacer tienes que comprar una licencia y XXX, entonces ahí como van los BMS cobrando un valor muy grande. O en el peor de los casos te dicen, no, eso no tenemos ningún plugin, no tenemos ninguna licencia adicional y no lo podemos hacer. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí ya me tocaría que comenzar a hacer, a comenzar a tener gateways, ¿cierto? ¿Para qué? Para comenzar a subir de protocolo en protocolo. Y a mayor cantidad de gateways que yo voy a tener en mi solución, voy a tener, digamos, puntos de fallo. Entonces, eso es súper importante que lo tengan muy en cuenta cuando vayan a hacer una selección de un BMS, es saber cuáles son los protocolos nativos que tiene eso. Y cuando ustedes hagan su solución y de pronto están utilizando algún tipo
de protocolo propietario, tienen que definir a ver si su fabricante si ese fabricante en especial tiene o cuenta con un protocolo, o sea, con dispositivos que me puedan sacar protocolos propietarios. Eso es súper, súper importante que, que puedan definir eso, que puedan tener eso en cuenta. Entonces, los esquemas de conexión de los BMS son básicamente un esquema básico. Hay BMS que tienen su server. Entonces, bueno, los BMS, básicamente los BMS siempre van a trabajar a nivel IP. ¿Ok? Entonces, tenemos el nivel de campo, ¿cierto? Que es básicamente los protocolos que trabajan. Yo creo que eso ya lo vieron en las charlas anteriores. Por ejemplo, KNX podemos definirlo como KNX, que es nivel de campo, básicamente KNX-TP, que es KNX basado en par trenzado, ¿cierto? Y tenemos también KNX-IP, ya que es KNX sobre toda la infraestructura de red. Entonces, los BMS siempre trabajan a nivel IP, ¿ok? Todo es a nivel IP. Entonces, a nivel IP yo puedo tener, y básicamente los BMS, ¿cierto? Son software que se instalan en unos servidores. Entonces, yo tengo algunos BMS me pueden dar la opción de trabajar solamente con un servidor o trabajar también con sistemas server y backup server. ¿Qué significa eso? Que los sistemas están funcionando, está funcionando el server, estamos en que señalemos acá. Está funcionando el server, por ejemplo, y si por cualquier razón el server se totea, se llega a dañar, pues de una entra mi backup server. ¿Ya? Entonces, si toda la información casi que se está haciendo en el server se está copiando en el backup server. ¿Ya? Y entonces yo con mi sistema de visualización o con mis estaciones de trabajo, básicamente puedo acceder básicamente a cualquiera de los dos que estén conectados. ¿Ok? Entonces, ese es un esquema server, backup server. ¿Ok? Entonces, y bueno, esto sería aquí cuando hago mi diseño de automatización, cuando tengo todo mi sistema, entonces yo tendría, digamos, un esquema de conexión como este. Entonces, yo tengo acá mi BMS, ¿cierto? Mi BMS lo puedo tener, digamos, en un sistema, en una estación de trabajo, ¿cierto? Por una estación de trabajo a nivel IP. Yo no sé si puedo ampliar un punto enlace, este punto enlace. Por ejemplo, yo todo todo aquí estoy trabajando a nivel IP, entonces yo puedo tener mi estación de trabajo donde puedo tener una licencia de visualización, puedo también tener pantallas o HDMI, cierto que a nivel IP que pueda tener cierto tipo de visualización y puedo también tener todo lo que es la parte de mis servidores en donde estoy graficando y estoy guardando todo lo que son tendencias de modificación y también que me puedan manejar digamos, diferentes tipos de accesos. Ya, entonces, digamos, yo voy a tener estos dispositivos que son los que me pueden, lo que me pueden convertir de nivel de campo, digamos, aquí estamos hablando de sistemas de nivel de campo a nivel IP. Es, por ejemplo, un KNX IP router, por ejemplo, o que pasa de KNX TP, bus de campo, a KNX IP, por ejemplo. O yo puedo tener, digamos, un conversor, digamos que si este BMS solamente me trabaja en KNX, yo puedo tener un conversor de sistema de metering que trabaja, por ejemplo, Modbus RTU, que son estos medidores, y me los convierte a KNX IP o viceversa. O si este BMS también me trabaja con Modbus IP, entonces puedo tener Modbus RTU y Modbus IP hacia arriba. ¿Ok? Entonces, donde mi BMS puede tener la capacidad, cuando tiene muchos protocolos nativos, yo puedo tener a nivel IP todos los protocolos que yo quiera. KNX, BACnet, Modbus, todo OPC a nivel IP. Y puedo tener todo este esquema de conexión. Entonces ahí es donde se vuelve tan poderoso el BMS. Y ya también puedo tener todos mis sistemas de alarma, digamos en mi de campo, que y ya tengo mi sistema central que me puede convertir todo a KNX. O puedo tener ya mis sistemas programables para todo lo que es la KNX. ¿Y cuál es la magia de todo? La magia de todo es que todo lo que yo pueda planear, concentrar
y todo lo que pueda hacer para mis estrategias de seguridad, confort y eficiencia energética pueda coexistir y yo pueda tener monitoreo y o control dentro de mi edificación. Por ejemplo, yo puedo se puede definir bien si hay una violación de seguridad, entonces, por favor, por ejemplo, un incendio, si hay un incendio, entonces, por favor, préndanseme todas las luces, todo el control de acceso se me desbloquea, las cámaras se me van a una posición, me llama o me abre las puertas de un hotel, me manda un correo electrónico, me prende todo el sistema de ventilación. O sea, todo ese tipo de coordinación es lo que los sistemas BMS se vuelven poderosos. O, por ejemplo, yo puedo tener un sistema de gestión de cargas que yo puedo definir un nivel de consumo energético. Y bueno, ya, si yo supero este nivel de consumo energético, por favor, apágueme estos circuitos porque no puedo superar ese rango de voltaje, ese rango de consumo hasta cierto tiempo. Y si yo otra vez vuelvo mi tendencia de consumo vuelve a bajar, entonces ya me puede habilitar mis niveles, los dispositivos que yo había deshabilitado. O si, por ejemplo, tengo toldos o persianas, bueno, si de pronto tengo una velocidad del viento, una estación meteorológica con una velocidad del viento demasiado alta, entonces lo que tienen que hacer es coger y, bueno, todo lo que es la parte de bloqueeme todas las puertas que van a acceder, acceso por ejemplo, a las afueras de mi edificación, recójame toldos, préndame ciertas partes de iluminación, actíveme calefacción, llámeme, por ejemplo, no sé, a los bomberos. Entonces, todas esas operaciones y todo ese sistema gestionado es lo que me hace un BMS. Entonces, ¿y dónde se pueden utilizar los BMS? Donde quieran, ¿cierto? Ahí esa es la magia. ¿Dónde lo podemos utilizar? Donde quieran. Lo podemos utilizar hoteles, aeropuertos, oficinas, centros comerciales, bueno, donde ustedes imaginen, donde queramos tener eficiencia energética y todo lo que es la parte de gestión de sistemas tecnológicos coincidiendo en una edificación, ahí podemos utilizar los BMS. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí traigo un poquito de visualización para que veamos todas las visualizaciones que se pueden hacer. Bien, la visualización y todas las visualizaciones, casi que todas pueden ser o sea, todos los BMS les puede ofrecer un mar de opciones, ¿ya? Entonces, ya dependiendo del BMS y el tipo de imagen, pueden ustedes tener visualizaciones. Pero también aquí la magia está en el integrador, en lo que pueda desarrollar digamos, diferentes tipos de visualizaciones para que sean más amigables hacia el cliente, ¿ya? Entonces, pueden ser visualizaciones complejas como esas, que muchas veces las visualizaciones también van muy encaminadas a la aplicación y a los sistemas que yo tengo, ¿ok? También ya, por ejemplo, este tipo de visualizaciones donde pueden tener un más de complejo. Y las visualizaciones también están muy encaminadas a los tipos de usuarios que puedan tener, porque, por ejemplo, yo para una persona que maneje, digamos, de conocimiento básico, pues no le puedo meter visualizaciones supremamente complejas. Esto ya es más para personas que tengan un nivel de conocimiento un poco más alto. Y ya de pronto personas ya con visualizaciones un poco más sencillas y básicas. Como les digo, el mar de posibilidades eso les hacen visualizaciones. Entonces, bueno, este es un poquitico el tema de visualizaciones y un poquitico el tema de BMS. Unido al BMS, hoy por hoy les quería traer algo adicional y es cuando se trabaja, digamos, los BMS como tal, necesitan un servidor o un computador, ¿cierto? Para poder desarrollar. Pero entonces ahí nos vamos con el interrogante, venga, y es que yo tengo, ¿cierto? Todo lo que usted habla es muy bonito, pero eso pues en un edificio pues se puede hacer, ¿cierto? Y no hay ningún problema, tienen el presupuesto y bueno, pero bueno, si yo tengo un edificio pequeño o una casa, o sea, un edificio pequeño, ¿qué alternativas en el mercado hay? Entonces en el mercado hoy por hoy hay algo que son los famosos integradores o web servers. Esos famosos integradores, digamos que no tienen, o sea, no tienen el performance
de un BMS, pero sí que tienen muchas funciones que yo puedo utilizar para una edificación pequeña. ¿A qué me refiero? Entonces, hay integradores, ¿cierto? Que, pues, que son dispositivos web server que tienen, o sea, con la diferencia en dos cosas, que tienen muchos protocolos para integrar. Por ejemplo, digamos, pueden tener KNX, Backnet, Modbus, DALI, bueno, muchos protocolos que pueden tener acá. Y adicionalmente me da la posibilidad de poder tener un sistema de poder tener un sistema de visualización. ¿Ok? Entonces, miren que se combinan esas dos cosas. Integro protocolos, ¿cierto? De soluciones. Puedo hacer funciones de control medias y básicas y de monitoreo medio básica y me da visualización. Entonces, casi que, y lo más importante es que todo el software viene embebido dentro del dispositivo. ¿Qué significa eso? Que no necesito no necesito un servidor para poder tener monitoreo. ¿Ok? Entonces, y eso pues y hay muchos web server muchos integradores que lo pueden tener de muchos fabricantes. Pero entonces, y ahí es donde está, bueno, ¿y cuál lo utilizo? Entonces, la utilización de uno u otro es de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a lo que yo necesito para poder tener. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que yo tengo una edificación pequeña, que tengo iluminación con KNX, que tengo unos medidores, por ejemplo, con Modbus, pero que tengo algunas cámaras, por ejemplo, y que tengo, por ejemplo, un sistema de climatización por Backnet. Entonces, ok, entonces yo tengo que tener si yo no tengo el presupuesto para un integrador, para un BMS, entonces ya tengo un web server para mí es como un BMS pequeño, ¿cierto? Porque que no me escuchen los fabricantes del BMS, porque me descalabran, pero es como sí, es como un BMS pequeño que me da cierta aplicatividad y me integra diferentes tipos de protocolo, porque tiene casi que la misma concepción y la misma estructura de una pirámide de automatización que un BMS. Entonces, realmente, cuando son proyectos pequeños y quieren tener aplicación como BMS, pues se pueden utilizar ustedes integradores como tal. Bueno, miren, aquí les traigo algunas visualizaciones, que miren que son visualizaciones un poco pequeñas, ¿cierto? Para ciertas soluciones, pero son visualizaciones que también son estilo BMS, ¿ya? Entonces, también pueden encontrar ustedes ese tipo de visualizaciones. Bueno, aquí les traje un ejemplo, digamos, que hemos hecho, pero como tal de algunas visualizaciones en sistemas de iluminación. No, esto lo desarrollé un poquitico ahorita, por ejemplo, para todo el sistema de HVAC, de aire acondicionado, o, bueno, yo creo que les voy a mostrar ya el regalo que les tenía, y es que vamos a entrar propiamente, vamos a hacer una prueba en línea de una visualización. Entonces, ustedes... Ok, pero un momentico, que acá creo que me salí. Voy a compartirles pantalla para poder ver el ejemplo en línea. Una ventana acá, miremos acá. Compartir. Aquí, ocultar. Bueno, esta es, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a hacer una rifa. Si me dice que si estoy entrando a un BMS o a un web server, si se dan cuenta, les doy un web server. No, mentiras, no. no, porque no, esa no, porque realmente es muy sencillo. Mira, esta es una solución, digamos, muy sencilla, que estoy entrando, y miren que pues, puedo tener una serie de aplicación, de sistemas donde yo puedo pues venir, entrar y comenzar, por ejemplo, a ver. Y entonces pueden tener, los web servers también pueden tener este tipo de aplicaciones, por ejemplo, que es totalmente dinámica, que nos la da como si fuese, o sea, con una aplicación o un diseño de BMS, ¿ya? Entonces aquí ya no vamos a hablar de BMS como software, sino de un sistema BMS de gestión
en una edificación, ¿ya? Entonces podemos encontrar soluciones como esta para todas nuestras soluciones. Y miren que con este tipo de soluciones que son pequeñas también eh, para Colombia es muy buena. Yo digamos que la traje, al último decidí traerla porque digamos que se acomoda un poquitico más a lo que de pronto nosotros también podemos tener, porque van a tener soluciones pequeñas, cierto que muchas soluciones pequeñas que de pronto necesitan gestión y no saben cómo, o también soluciones ya a nivel grande, macro, de edificios, de aeropuertos que pueden tener. ¿Ok? Juan, qué Entonces, pena que te interrumpo esto es. y estamos nuevamente sobre el tiempo. Hay ¿Ok? que pasarnos al plan de proyectos. No sé si quieras dar un término a tu presentación, por favor. Bueno, sí, no, ya, era eso. Termina. O Ok, sea, on time. es Entonces, justo. justo, entonces no sé si tengan Perfecto. alguna pregunta o algo. Aquí nada más Daniel Cunat te pregunta si eres representante de NetX. Bueno, eso pues te la respondo más bien por el interno. Listo. Te puedes Sí, poner en contacto con Daniel y ya le podrás dar respuesta. sí, para Perfecto, no. Juan, te agradezco muchísimo. Una última, de Daniel Villamizar. Cuando hace referencia a proyectos medianos, ¿cuántos dispositivos de campo podemos integrar a estos web servers en Logic Machine o en SpaceLink? Bueno, no me voy a referir a un fabricante en especial, ¿ok? Mira, eso te lo va a dar ¿quién? El fabricante. El fabricante es el que te dice o que te dice cuántos dispositivos de campo tú puedes integrar, ¿ya? Entonces, hay algunos que tienen limitaciones, hay otros que no tienen limitaciones, digamos, como tal. Si las limitaciones van más por el nivel de procesamiento, otras las tienen porque realmente quieren limitar el equipo. Entonces, ahí más, digamos que esto sí es más un tema digamos, del fabricante en sí, que lo que quiere tener con su web server, ya web server de Schneider, de Embed System, de Joom, del que sea, ya. Entonces ellos van a tener, digamos, limitaciones de acuerdo a su propio hardware como tal. Y eso te lo va a responder más que todo el fabricante. Excelente, muchas gracias, Juan. Entonces, vamos a trasladarnos todos a la sesión de panel de proyectos y allá los vemos. Muchas gracias, Juan. Ahorita te vemos Ok, ahí. claro que Listo. sí.